El 29 de mayo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones para presidente, en las que participaron varios candidatos de diversos partidos políticos. Cabe recordar que en atención al artículo 190 de la Constitución, se podrá elegir presidente cuando éste saque en las votaciones la mitad más uno de los votos que se hayan depositado por los ciudadanos. Les habla Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Hoy con una lectura fundamental, el régimen electoral colombiano. La función electoral emergente de la Constitución de 1991 implica conocer la fórmula electoral, es decir, la metodología, las herramientas y los procedimientos dispuestos para evidenciar la participación democrática de los ciudadanos y legitimar la función ejecutiva y legislativa mediante la elección de aquellos que ejercerán la representación de los sufragantes. De acuerdo con Sartori, un sistema electoral es aquel que determina el modo en que los votos se van a transformar en curules y como resultado afectan la conducta de los votantes. A continuación abordamos cada una de las etapas que contribuyen al correcto desenvolvimiento de la función electoral. En principio se explica cómo se elaboran las listas de los movimientos y partidos políticos, tanto las listas cerradas y bloqueadas y la lista única con voto preferente. Bajo qué principios y normativa posteriormente se presenta el concepto de umbral electoral para graficar la fórmula electoral propiamente dicha y compararla con el modelo anterior de cociente electoral. Desde la promulgación de la Constitución de 1991 hasta 2003, fecha en la que se expide el acto legislativo primero, existe la costumbre por parte de los partidos de presentar unas listas o dar el aval como forma de mostrar su respaldo a un movimiento, candidato o grupo de personas que en ocasiones no eran de su partido en las elecciones a efectuar. Esta costumbre posteriormente, bajo los artículos 12 y 13 del acto legislativo en mención, pasa a conocerse como lista cerrada y bloqueada y lista con voto preferente, denominaciones que se obtienen del estudio internacional sobre la reforma política en Colombia, informe de la consultoría internacional efectuado bajo el gobierno de Pastrana por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University. Se evidencia que en Colombia adoptó algunas de las recomendaciones allí contempladas, entre ellas con relación al sistema electoral, con la creación de dichas listas, Quinche 2018. Al respecto, el artículo 262 de la Constitución Política menciona que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta 2 miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por 3 candidatos. Constitución Política de 1991, artículo 262. La lista cerrada y bloqueada. De conformidad con el informe rendido por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University, para legitimar esta metodología, en principio, se debe garantizar que exista un sistema de democracia al interior de los partidos que sea transparente, tanto para los militantes como para los simpatizantes y futuros sufragantes, toda vez que el orden en que queden conformadas las listas e inscritas posteriormente tendrán efectos al tratarse de listas cerradas y bloqueadas, y en este sentido quedó consignado en el artículo 262 de la Carta Magna lo siguiente: la selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley. Constitución Política de 1991. La metodología continúa con el sufragante mediante su voto, cuando selecciona la lista que ha presentado su partido o movimiento político, sin seleccionar un candidato como tal. De esta manera favorece a quienes sigan en el orden inscritos en la lista en forma descendente. Esto se realiza con la finalidad de legitimar el sistema electoral,
pero también para hacer sólidos y consistentes a los partidos. En este punto es importante mencionar que el sistema interno de cada corporación debe velar por el cumplimiento de los principios constitucionales que permiten una representación y participación real de todas las minorías en equidad de género, brindando la apertura a nuevos candidatos y dando a conocer a todos los mecanismos mediante los cuales se conforman las listas. Un ejemplo de este sistema sería el siguiente. Piénsese en un partido político que para este ejemplo se llamará Colombia al Futuro. Inscribe 10 candidatos al cargo de representantes a la Cámara. El día de las elecciones, mediante el voto, los simpatizantes del partido deciden votar por el logo del mismo en el tarjetón, sin marcar a algún candidato en específico, porque no se muestran. Posteriormente, en el conteo de los votos, se determina que por lista cerrada los primeros 5 candidatos de la lista son electos para ocupar las curules en el orden que fueron inscritos por su partido. La lista única con voto preferente. Por su parte, en este tipo de lista constituye un verdadero ejemplo de la democracia, pues permite a los sufragantes no solo elegir el partido que mejor represente sus ideales, sino el candidato con quien más se identifican. Al igual que la lista cerrada, se encuentra regulado en el artículo idem, que lo condiciona de la siguiente forma. El elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará en orden descendente, empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes. Constitución Política de 1991, artículo 262. Entonces, surge en la práctica el siguiente interrogante. ¿Qué pasa si un votante selecciona solamente el logo del partido o movimiento? En este caso, esos votos se tendrán en cuenta para efectos de determinación del umbral y la cifra repartidora, pero no lograrán el fin pretendido en una lista abierta o de voto preferente, el cual es favorecer a un candidato y reordenar la lista en atención al número de votos obtenidos. Para comprender mejor la forma como se debe marcar un tarjetón, a continuación se ilustra el ejemplo por cada lista. El logo es donde se evidencia el partido o movimiento político que cuenta con personería jurídica y ha presentado la lista con antelación, y el número representa a cada candidato. En la lista cerrada no es necesario que el sufragante vea un candidato, porque serán asignados en el orden que deje inscrito el partido. Entonces, en la lista cerrada y bloqueada, lo que usted hace es marcar el logo. En la lista única con voto preferente, vamos a marcar el logo y el número de nuestro candidato. Los umbrales electorales. El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento del Acto Legislativo 1 de 2003, expide el Reglamento 01 del 25 de julio de 2003, impartiendo el procedimiento a seguir para presentación, cambios e inscripción de listas por parte de los partidos y movimientos políticos. Esta misma norma menciona en qué consiste el umbral, señalando que es la cantidad mínima de votos válidos que debe obtener una lista para que le sea aplicada la cifra repartidora. Reglamento 01 de 2003, artículo 14. El umbral se fija en atención al número de curules, cargos a ocupar. Por ejemplo, cuando se trata de 3 o más curules, tal es el caso de las elecciones a Senado, el umbral se fija en el 2% de la votación total. Así, para un total de 8 millones de votos válidos, la lista, el umbral, debe alcanzar 160,000 de ellos, porque 8 millones por el 2% nos da 160,000 votos de umbral.
En caso de las elecciones de otros cargos como la Cámara de Representantes, asambleas departamentales, el Consejo o la Junta de Administración local, el umbral será el 50% del cociente electoral. Y en los demás casos, cuando se trate de elecciones en circunscripciones de solo 2 curules, el umbral será el 30% del cociente electoral. Quinche 2018. Vamos a la fórmula electoral. Siguiendo el proceso para llevar a cabo una jornada electoral hasta este punto, se tiene que en principio deben conformarse los partidos o movimientos políticos con su personería jurídica. Una vez avalados para su funcionamiento, deben encontrar la mejor estrategia para presentar e inscribir las listas a las elecciones, ya sea por partido o por candidatos. Y llevadas a cabo las elecciones, cobra sentido el umbral para determinar quiénes serán electos. En este punto es donde surge la necesidad de conocer e identificar la fórmula electoral, un procedimiento que va a garantizar la participación pluralista, una representación proporcional de cada partido en las curules a ocupar. En Colombia, antes del Acto Legislativo 1 de 2003, se aplicaba la fórmula del cociente electoral o método Hare, y posterior a este cambio legislativo se comenzó a implementar la fórmula de la cifra repartidora o método de Hunt o de D'Hondt. A continuación se procede a explicar ambas fórmulas con el mismo ejemplo. Lo anterior para generar unas conclusiones comparativas. Piénsese en unas elecciones al Senado de la República con 8 millones de votos válidos, en donde se van a ocupar 8 curules. Vamos a hacerlo así: listas inscritas y votos válidos obtenidos por cada una de ellas. Por ejemplo, la lista A, 3,5 millones de votos; B, 2,5 millones de votos; C, 1,5 millones de votos; D, 250,000; E, 250,000. Cociente electoral. En aplicación de esta fórmula se tiene que de 8 millones de votos en las elecciones hay 8 escaños o curules a proveer. Para tomar el cociente electoral se dividen los votos en las curules, lo que arroja un cociente de 1 millón. Luego entonces cada una de las listas que haya superado el cociente electoral tendrá cuantas curules supere este número, y las listas que no alcancen el cociente, pero que tengan la siguiente votación, recibirán por residuo las demás curules, como se evidencia en la siguiente tabla. Por ejemplo, la lista A, que tenía 3,5 millones de votos, pues le caben 3 veces el cociente electoral de 1 millón. Entonces se le asignan 3 curules. A la B, que ganó 2,5 millones de votos, entonces 1 millón en 2,5 millones cabe 2 veces, se le asignan 2 curules. C, que tiene 1,5 millones de votos, se le asigna 1 curul. D, que tiene 250,000 votos, no cabe ninguna vez 1 millón, pero se le asigna por residuo 1 curul. Y E, que ganó también 250,000 votos, igual le sucede, no cabe 1 millón de votos en 250,000, se le asigna por residuo 1 curul. Ahora la cifra repartidora, que es un poquito más complicada. Si se aplica la cifra repartidora en el mismo ejemplo, se tiene que del número de votos válidos en las elecciones se fija el umbral en 8 millones. Para el Senado dividido por 2 nos da 160,000, resultado con el que todas las listas ingresan en competencia, pero con el que las de menor votación se verán afectadas, pues se toman los resultados de cada lista y se dividen en las curules a ocupar. Para la Cámara de Representantes, asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras locales, el proceso es diferente y es el siguiente. Lo primero que debemos hacer es totalizar el número de votos válidos, es decir, los votos por las listas y los votos en blanco. Aquí no se tendrán en cuenta los votos nulos ni los votos no marcados. En nuestro ejercicio, los votos válidos serán 8 millones. Posterior a ello, lo que tenemos que identificar es primero el cociente electoral y después el umbral. El cociente electoral es el resultado de dividir el número de votos por
el número de curules que vamos a proveer. En nuestro caso, entonces vamos a dividir 8 millones en 8 curules que vamos a proveer, lo cual nos da un resultado de 1 millón. Y el umbral es el resultado de dividir el cociente electoral en 2. O sea, 1 millón dividido en 2 nos da 500.000 votos. Ese es el umbral, 500.000 votos. Entonces, esta cifra nos dice que todos los movimientos y partidos que quieren participar por una curul deben obtener por lo menos 500.000 votos para ser tenidos en cuenta en la cifra repartidora. Entonces, pasadas las elecciones, cerradas las elecciones, vamos a ubicar qué partidos y movimientos obtuvieron la mayor cantidad de votos, de mayor a menor. Vamos a continuar haciendo el ejercicio con 8 curules a proveer. Entonces, estos partidos que obtuvieron un resultado superior a 500.000 votos, los vamos a ubicar de mayor a menor en nuestra tabla. Ya con los resultados de las votaciones, vamos a ubicarlos en decreciente y a dividirlos primero por 1, por 2, hasta llegar a 8, que son las curules ofrecidas. Ahora, resultado de estas divisiones, vamos a buscar cuál es la número 8, que es la menor. Y la menor es la cifra repartidora. ¿Por qué repartidora? Porque esta misma se utiliza para repartir las curules que se están proveyendo entre los partidos que han obtenido la votación que ha superado el umbral, dividiendo la cantidad de votos obtenidos por la cifra repartidora. O para hacerlo más fácil, ¿cuántas veces cabe la cifra repartidora en la cantidad de votos obtenidos? Entonces, siguiendo nuestro ejercicio, vimos que la lista A obtuvo 3,5 millones de votos, B 2,5 millones, C 1,5 millones de votos, D 250.000, E 250.000. ¿Recordamos? Entonces vamos a ver que A lo vamos a dividir por 1, o sea, nos va a dar 3,5 millones. Si lo dividimos por 2, nos da 2.750.000, por 3, 1.666, por 4, 875, por 5, 700, por 6, 583, por 7, 500.000, por 8 o 437.500 votos. Y así sucesivamente con cada uno, de mayor a menor. Vamos a ver que la cifra repartidora es el menor número posible de acuerdo a los que pasaron el cociente y el umbral. Entonces la cifra repartidora vendría a ser 833.333. Ya encontrada la cifra repartidora, nos vamos directamente a los votos. Si A obtuvo 3,5 millones de votos, entonces recibirá 4 curules. ¿Por qué? Porque sigue siendo el resultado de dividir, por ejemplo, 3,5 millones en 833.000. ¿Cuánto nos dio? 4.200.00168. Aquí vamos a tener en cuenta es el número 4. O sea, 4 curules serán adjudicadas al partido A. El mismo ejercicio haremos con la segunda votación, que fue de 2,5 millones, lo dividimos en la cifra repartidora, o sea, 833.333, lo que nos arroja el resultado de 3. Bueno, 3,00000012. Estos números después del punto no los tenemos en cuenta, o sea, ubicamos el 3. Igual con el 1,5 millones de votos que obtuvo la lista C. Las demás, de 250.000, lastimosamente no las vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cuántas veces cabe 833.333 en 1,5 millones? Sí, una vez. Entonces, la lista C obtuvo una curul. Y así, de esta forma, se repartieron las curules que estaban para proveerse, quedando así la lista A con 4 curules asignadas, la lista B con 3, la lista C con 1. D y E han quedado descartadas. Bueno, en síntesis, se evidencia que el cambio en el sistema electoral, si bien surge de una investigación internacional que permite una reforma a la Constitución mediante un acto legislativo como un modelo para legitimar el sistema electoral en el pueblo, en la práctica se convierte en un método que puede llegar a limitar la participación de las minorías,
razón suficiente para avalar la posterior expedición de la Ley 1909 que surge de los acuerdos de paz en 2018. Las bancadas. El fundamento constitucional de las bancadas reposa en el artículo 108 constitucional, el cual, como se mencionó, fue reformado por el Acto Legislativo 1 de 2003, en búsqueda de una sincronía entre las discusiones que como grupo se llegasen a presentar sobre los proyectos de ley. Y al momento de efectuar la votación, se dispone entonces en el inciso séptimo, que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancadas en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 108. Posteriormente, se emite una ley ordinaria por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecúa el reglamento del Congreso al régimen de bancadas, Ley 974 de 2005, que adiciona a lo ya regulado la limitación a los miembros de cada partido a pertenecer a una sola bancada. En la norma se desarrollan 3 temas a saber. El primero de ellos, que se explicará a continuación, es sobre las bancadas. Luego inserta unos artículos al reglamento del Congreso y finalmente se pronuncia sobre las disposiciones generales. Una vez mencionados los aspectos más relevantes en relación con las bancadas en las corporaciones públicas, se pasará a resaltar los aportes en control de legalidad efectuados por la Corte Constitucional en garantía de los principios constitucionales en el tema electoral. En las corporaciones públicas, una vez definida qué es una bancada y los límites al pertenecer a una en su actuación por parte de los militantes, se tiene que los partidos o movimientos políticos podrán, bajo su personería jurídica, formular estatutos en los que deberán señalar qué asuntos se deciden a conciencia y cuáles se someten a mecanismos de participación democrática como el voto en sus bancadas. De igual forma, se establecen como funciones el derecho a participar con voz en las sesiones plenarias del partido o movimiento, el derecho a intervenir en las sesiones en las que se voten proyectos de ley, el derecho a presentar mociones de cualquier tipo, a hacer interpelaciones, así como el derecho a solicitar votaciones nominales o por partes. Ley 974 de 2005, artículo 3. Disposiciones que en ningún sentido pueden confundir o afectar los derechos individuales de los congresistas. El incumplimiento de lo señalado en los estatutos por parte de los miembros de las bancadas será investigado y, de ser el caso, sancionado de conformidad con lo establecido al interior de las corporaciones, partidos o movimientos políticos y la norma vigente, Ley 974 de 2005, artículo 4. Análisis jurisprudencial. A pesar de lo sumario de la norma, se presentaron demandas por control de constitucionalidad en contra de varios partidos de esta ley de bancadas. Los mismos se surtieron entre el año 2006 y 2007, obteniéndose así aportes significativos por parte de la Corte Constitucional para garantizar un debido proceso, los principios electorales, los derechos fundamentales y una participación democrática y efectiva. El primero de ellos identifica las modificaciones o cambios ante este sistema de bancadas, tales como restar protagonismo a los congresistas y volver a la opinión del partido político consolidado, lo que conlleva la constitución de organizaciones claras, definidas, con una base política, generando incluso la posibilidad de mantener la disciplina de sus militantes. Y finalmente, la manifestación de estos acuerdos a los ciudadanos mediante medios masivos de comunicación, el control político como estrategia partidista, entre otros. Corte Constitucional, sentencia C-342 de 2006.
En esta misma sentencia se habla por primera vez de la proscripción de la doble militancia y del transfugismo. Es en esta providencia en la que el magistrado Sierra Porto diferencia al simpatizante como aquel particular que siente afinidad por un partido político del militante, sujeto que pertenece al partido político, del integrante de la bancada. Este último es quien ejerce la representación y como tal deberá tener derechos y obligaciones con la corporación. Ahora bien, ¿qué es la doble militancia y qué es el transfugismo? Pues bien, el primero de ellos implica que un candidato de manera simultánea se encuentra inscrito en más de 2 partidos o movimientos, y el segundo que una vez electo por un partido, contando con su apoyo, decide renunciar y pasar a otro. Corte Constitucional, sentencia C-342 de 2006. Siguiendo esta línea jurisprudencial, el magistrado Córdoba Triviño, resolviendo demanda de constitucionalidad, refuerza la necesidad de fortalecer los partidos y se pronuncia sobre el voto individual, recalcando que al pertenecer a una bancada, el voto representa los ideales y el fundamento del partido, que la única excepción son los asuntos que se establecen en los estatutos como en conciencia y que de no ser así podrían ser disciplinados. Corte Constitucional, sentencia C-859 de 2006. Cerrando este control político, se tiene la sentencia de la magistrada Vargas Hernández, a quien le correspondió pronunciarse sobre la proscripción de las intervenciones y las promociones a citaciones o debate hecho de modo individual. Si se analiza, es una continuación de esas acciones que son posibles desde la esfera individual. En este caso, todo acto mayor como las citaciones se declaran inexequibles y actos menores como intervenciones exequibles, así como el ejercicio de la oralidad, pues se entiende que manifiestan de manera individual el sentido de su bancada. Corte Constitucional, sentencia C-036 de 2007. Autoridades electorales. Nada de lo expuesto con antelación tendría sentido si no se contara con autoridades en la esfera electoral que garanticen esos derechos políticos de quienes participan en la promulgación, difusión de planes de gobierno, sufragio y escrutinio. Estas entidades son la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, en la fase administrativa, las que cuentan con autonomía y presupuesto propio. Constitución Política de 1991, artículo 120. Y en la fase judicial, al ser un asunto de derecho público, corresponde al Consejo de Estado. ¿Sabía que para el periodo legislativo 2002-2006 se anularon las credenciales de 5 senadores electos? Este fallo se presentó por parte del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Reinaldo Chavarro de la sección quinta con fecha 18 de febrero de 2005. Esto pone de presente que si bien los procesos de control se llevan a cabo, la mora en la justicia permitió que legislaran por 3 años de los 4 en los que fueron electos. Consejo Nacional Electoral. De conformidad con la reseña histórica que arroja la entidad en su sitio web, este data de 1888 y en su momento fue creado para llevar a cabo los escrutinios de elecciones del cargo de presidente y vicepresidente. En principio, quienes ocupaban estos cargos eran expresidentes, exsenadores o exmagistrados. Posteriormente, en la Constitución Política de 1886, se deja la asignación de estos al Consejo de Estado. Consejo Nacional Electoral 2022. Con la expedición de la Constitución de 1991 se menciona la conformación del Consejo Nacional Electoral, pero este artículo es modificado en 2 ocasiones mediante el Acto Legislativo I de 2003 y el Acto Legislativo II de 2015. Este último consigna que la entidad, dice, se compondrá de 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de 4 años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva. Tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Constitución Política de 1991, artículo 264. Se consagra entonces como una entidad que ejerce control y vigilancia de la función electoral, desde la inscripción y funcionamiento de los partidos, movimientos políticos, sus directivas y candidatos, cumpliendo funciones tales como posesionar en su cargo al registrador nacional, revisar escrutinios y documentos electorales, reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas, entre otras, que pueden ser consultadas en la norma suprema. Constitución Política de 1991, artículo 265. Registraduría Nacional del Estado Civil. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con información arrojada por la entidad, data de 1934, en ese entonces denominada Sección Electoral de la Policía Nacional, cuando su principal función era gestionar los primeros documentos de identificación que hoy conocemos como Cédula de Ciudadanía, ¿sí? Registraduría Nacional del Estado Civil 2022. Es en 1948 cuando se asigna la denominación actual de la entidad, así como se emplean las funciones en el campo electoral. Un año después, una misión técnica canadiense, bajo un estudio requerido por Colombia, determina que es vital implementar archivos dactiloscópicos debidamente ordenados, numerados, para garantizar la transparencia en la jornada de elecciones. ¿Sabías que el entonces presidente de la República, Laureano Gómez Castro, fue el primer colombiano cedulado? Mientras que en 1956 se expidió la primera cédula para una mujer, a Carola Correa de Rojas, esposa del general Rojas Pinilla, presidente para la fecha. Con relación a la conformación de la entidad, es un cuerpo administrativo donde sus funcionarios son escogidos por meritocracia para cargos en carrera, con la excepción de los cargos de responsabilidad que serán de libre remoción, y su máxima autoridad, según se lee en el Acto Legislativo 1 de 2003, que modifica la Constitución, será un registrador nacional del Estado Civil que será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizados según la ley. Su periodo será de 4 años. Deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección. Constitución Política de 1991, artículo 266. Entre sus funciones se tiene el batinente a la jornada electoral, organización, dirección de elecciones, así como la expedición de los documentos que dan fe pública de la existencia y estado civil de los ciudadanos, como el registro civil de nacimiento, de defunción y de matrimonio, y las anotaciones que la autoridad judicial o notarial ordene. Para su funcionamiento en fase legislativa, se han expedido diversas normas como la Ley 1134 de 2007, que regula el concurso de méritos del registrador nacional, la Ley 962 de 2005, que modifica el Decreto 1260 de 1970 en relación con esas funciones de registro civil de personas, entre otras. En síntesis, el régimen electoral colombiano es un conjunto de normas y procedimientos que regulan la elección de representantes en las corporaciones públicas del país. Entre los principales elementos que conforman este sistema se encuentran la lista cerrada y bloqueada, la lista única con voto preferente, los umbrales electorales, la fórmula electoral y las bancadas. Para garantizar su correcta implementación, existen autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que están encargadas de velar por el respeto a los principios democráticos y la transparencia en los procesos electorales.
Asimismo, el análisis jurisprudencial cumple un papel importante en la interpretación y aplicación de las leyes electorales, buscando siempre proteger los derechos y garantías de los ciudadanos. Referencias: Asamblea Nacional Constituyente 1991, Constitución Política de Colombia, segunda edición. Congreso de Colombia 2005, 22 de julio, Ley 974, por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecúa el reglamento del Congreso al régimen de bancadas. Consejo Nacional Electoral 2003, 25 de julio, Reglamento 1, por medio del cual se regula el artículo 12 del Acto Legislativo número 1 de 2003. Consejo Nacional Electoral 2022, reseña histórica, Corte Constitucional 2006, 3 de mayo, sentencia C-342 de 2006, Hernando Sierra Porto, magistrado ponente, Corte Constitucional 2006, 19 de octubre, sentencia C-859 de 2006, Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional 2007, 31 de enero, sentencia C-036 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández, Georgetown University 1999, sobre la reforma política en Colombia, informe de consultoría internacional, Georgetown University, Centro de Estudios Latinoamericanos. Quinche Ramírez MF 2018, Derecho Constitucional Colombiano, sexta edición, Registraduría Nacional del Estado Civil 2022, Historia de la Registraduría, Sartori G 2000, Ingeniería Constitucional Comparada, Fondo de Cultura Económica, Información Técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Escenario 4, Modelo Electoral Colombiano, autora Lina María Ortegón Suárez, asesora pedagógica Laura Catalina Salcedo Camargo, diseñador gráfico Oscar Rojas. Muchas gracias a todos los autores y a todas las personas que editaron, diagramaron y leyeron a conciencia y argumentaron el anterior escenario para que nosotros comprendiéramos por fin todo este proceso electoral. Les habló Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá, con un gran cariño para todos.